Bueno, comenzamos entonces con la intervención de el oficial de la Reserva Activa, el doctor Oscar Rojas Martínez. Él es director del Centro de Pensamiento Prospectivo Estratégico Colombia Patria Mía. Él es profesional en ciencias militares, especialista en conducción y administración de unidades militares, administrador de empresas, especialista en la administración de recursos militares para la defensa nacional, con posgrados en administración aeronáutica y alta gerencia, oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional y candidato a magíster en educación. Actualmente se desempeña como director del Centro de Pensamiento Colombia Patria Mía y será un gusto escuchar qué han hecho desde el Centro de Pensamiento Colombia Patria Mía para contribuir hacia la consecución de los objetivos y qué tienen proyectado hacer a futuro. Entonces, oficial. Bueno, muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Es un honor para mí estar hoy aquí acompañando en estas breves palabras la invitación al foro sobre la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, agradeciendo especialmente pues, a la dirección de la Escuela Superior de Guerra, al Departamento de Investigación y en especial a la doctora Fernanda Navas por la invitación al presente foro. De igual manera quiero felicitar a la escuela por tratar esos temas tan trascendentales, tan importantes en lo que es la transformación de la sociedad colombiana. Si bien es cierto, la Agenda 2030 y los ODS es un acuerdo integral que no necesariamente trae compromisos vinculantes para los estados miembros de la ONU, pero tampoco es una agenda que permita tener una parte opcional, sino que fue una agenda creada en democracia, fue una agenda creada con construcción participativa que busca objetivos comunes y universales dentro de la supervivencia, el desarrollo sostenible y la proyección de la humanidad. Desde ese punto de vista, el Centro de Pensamiento Colombia Patria Mía hace los aportes para la Agenda 2030. De los 17 objetivos, nos enfocamos en dos: el ODS número 4, educación de calidad, el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Desde la proyección y aportes para los ODS, nosotros queremos hacer nuestro aporte desde el pensamiento crítico, colectivo y complejo. Siguiendo con una breve introducción, mire, durante muchas épocas o muchas décadas, Colombia y sus Fuerzas Armadas basaron sus dinámicas de estrategias militares para el combate no regular en la defensa. Posterior y conjuntamente, las Fuerzas Armadas asumen otras dinámicas, pero nuevamente dentro del marco de la defensa, esta vez bajo la relatividad de un conflicto interno no regular, pero con el apoyo internacional de algunos entes, de algunas organizaciones y de algunos países. Esto en función de la búsqueda de lo que es un conflicto no regular interno pudiese trascender y convertirse en un conflicto regular en pro de la defensa de la soberanía colombiana. Esto entonces nos sirve para identificar cómo las Fuerzas Armadas, a través desde los contextos locales, regionales e internacionales, ha tenido que ir transformando sus capacidades para irse adaptando al nuevo contexto del mundo mundial. Se pueden identificar entonces capacidades del contexto mundial desde problemáticas internacionales que de alguna manera son inestables y son impredecibles. Entonces estas Fuerzas Armadas han evolucionado en estos tres contextos en adaptabilidad, pero tenemos que revisar también desde el interior de la institucionalidad cómo nos genera o hacia dónde nos generan estas proyecciones de sostenibilidad de las Fuerzas Armadas. Esto o estos conflictos o estas transformaciones lo que han ido generando es una transformación acelerada de las Fuerzas Armadas. Más aún y actualmente bajo una presión internacional a un discutido proceso de paz o acuerdo de paz. Esto además genera un cambio de fondo en su doctrina militar, como tenemos el ejemplo en el Ejército Nacional mediante la doctrina Damasco. En el año 2015 las Fuerzas Militares, el Comando de las Fuerzas Militares presenta su Plan Estratégico Militar 2030, conocido como el PEM 2030, el cual
Es el mapa de ruta que direcciona al país en materia de seguridad y defensa nacional y lo fortalece ante los cambios de los contextos estratégicos nacionales e internacionales. El contexto estratégico proyectado en los ejercicios de prospectiva se caracteriza por una multiplicidad de fenómenos de diferentes naturalezas y un intricado sistema de interconexiones. De esta manera, podemos observar cómo a través de todo este tiempo y de los contextos que ya mencioné, las Fuerzas Armadas están teniendo en cuenta factores claves como el de la globalización para su transformación. Estos factores como la globalización desde la perspectiva de la seguridad y defensa nacional. Estos nuevos retos obligan a esa transformación bajo los lineamientos del gobierno nacional. Para este caso específico, que estén acordes a los compromisos adquiridos con la ONU y la Agenda 2030. De igual manera, hoy en día hablamos de la nueva amenaza, nuevas amenazas. Estas nuevas amenazas se entienden como el conjunto de riesgos y situaciones conflictivas no tradicionales o de competencias que no se encuentran sujetas al dominio estratégico militar a través del empleo de sus Fuerzas Armadas. Bajo este parámetro, estas nuevas amenazas nos están direccionando a buscar una sostenibilidad de esas Fuerzas Armadas. Quiero hacer una pregunta abierta y proyectemos nuestras Fuerzas Armadas al año 2030, una década más, 2 décadas más. ¿Qué será de esas Fuerzas Armadas frente a la robótica? Cierro pregunta. Pensando en la sostenibilidad institucional. En función de los ODS para Colombia, es verdad, como dijeron los panelistas anteriores, es una oportunidad de transformación social, pero las Fuerzas Armadas son significativas en esa transformación social, porque las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y como tal deben buscar una sostenibilidad desde el apoyo a la sustentabilidad nacional. También es cierto que desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la sustentabilidad no siempre significa sostenibilidad, por cuanto es muy importante pensar prospectivamente qué va a ser de nuestras Fuerzas Armadas con la situación actual del mundo mundial. La primera panelista, la doctora María, simplemente lo dijo, estamos en la 4ª revolución industrial. Nos está afectando ya relativamente. Después de la pandemia tuvimos un reinicio, la humanidad se está reiniciando. Asimismo sus políticas, asimismo sus instituciones, asimismo su sociedad. Desarrollando el tema, el primer apartado que quiero tratar es la educación militar para el desarrollo sostenible en relación con el ODS número 4, educación de calidad. Aquí quiero hacer una pequeña diferenciación en lo que es educación y lo que es instrucción. No es lo mismo hablar de educación militar que hablar de instrucción militar. La educación es una práctica social que busca principios, fundamentos y métodos del conocimiento humano. Asimismo, si las Fuerzas Armadas son parte de esta sociedad, a nivel interno, su educación debe buscar esos principios, esos fundamentos y esos métodos de transmisión del conocimiento humano. Durante muchos años o décadas, específicamente desde el siglo XX, por allá en los años 60, el sistema educativo social ha recibido fuertes críticas. Y hoy en el siglo XXI, esas críticas continúan, claro, agravadas por la pandemia del año 2020, que apenas estamos empezando a evidenciar esos resultados, pero siguen las mismas críticas frente al sistema de educación. No solamente en Colombia, esto es a nivel global. Estas fuertes críticas se basan a lo que se llama la tradición educativa. Ese sistema de tradición educativa que dentro de todas sus críticas hago referencia a uno. El sistema de educación no se adapta al individuo. Es el individuo el que tiene que adaptarse al sistema educativo. Si el individuo no se adapta a ese sistema educativo, el sistema lo rechaza. Y el individuo tiene 2 opciones. 1, la desescolarización. O 2, una educación especial para él, acorde a sus necesidades y funciones. O sea, fuera de lo social. Esto no puede ocurrir en las Fuerzas Armadas.
Mire, las Fuerzas Armadas tienen una ventaja tremenda, gigante frente a la educación tradicional dentro de la sociedad. Es que las Fuerzas Armadas en determinadas trayectorias de tiempo traen a sus educandos a lo que yo llamo las escuelas de transición. Es decir, la doctrina nace desde las escuelas de formación, es verdad, pero durante la carrera militar, esos militares, esos hombres, regresan a esas escuelas de transición para enriquecer sus conocimientos, para mejorar sus conocimientos o para adquirir conocimientos. Es importante entender que la educación no simplemente es una transmisión de conocimientos. La educación se plantea contemporáneamente es cómo voy a aplicar esos conocimientos a futuro, en qué los voy a aplicar, para qué los voy a aplicar. Cuando existe este salto, hay educación. Cuando la persona identifica para qué me sirven esos conocimientos y no simplemente los almaceno, sino los puedo llevar a aplicar, hay una transición, hay una transferencia de conocimientos y eso es lo que se está viviendo en la actualidad. Mire, ustedes pueden observar cualquier programa o pensum académico en una universidad, hay carreras que uno no se imagina que existen. Y hay otras carreras que según las estadísticas está hasta el año 2030, van hasta el año 2030, perdón, van a desaparecer, otras se van a modificar, otras van a aparecer, porque ya no estamos pensando en educar simplemente como aquí están los conocimientos, sino en cómo voy a aplicar esos conocimientos. Y esto tiene mucho que ver con el renacimiento, la reactivación de la humanidad a partir de lo que nos pasó el año pasado. Continuaba con la transferencia de que las Fuerzas Armadas traen esos hombres a sus escuelas de transición, pero estos hombres llegan con un conocimiento empírico. Ese conocimiento que traen estos hombres de todas las partes de la geografía colombiana, pues nos deben ayudar a mejorar el sistema de educación militar. Otra vez hago referencia a que no estoy hablando de instrucción militar, que nos deben ayudar a fortalecer ese sistema de educación militar, a mejorarlo y poder proyectarlo, porque nosotros o las Fuerzas Armadas, a diferencia de la sociedad civil, si a mí no me gusta una universidad, me preparo en otra universidad, ¿cierto? O cambio simplemente de carrera. Cuando ya el militar entró en sus filas, salió de las escuelas de formación, la idea es culminar y la fuerza no se puede dar el lujo de perder uno de sus hombres por la adaptación al sistema educativo militar. El segundo apartado es la institucionalidad militar desde el pensamiento complejo. Esto lo hacemos en relación al ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí quiero hacer otro cuestionamiento. ¿Qué es una institución sólida? ¿Cómo se llega a una institucionalidad sólida? ¿Cuál es la función? ¿Para qué sirve una institucionalidad sólida? Si bien es cierto que una organización se posiciona desde adentro, también es cierto que la sociedad, estamos hablando de instituciones sólidas, pero institucionalmente hablando, quiero decir, las que dependen de los entes del gobierno. Nosotros podemos ver en la sociedad civil, claro, la gente da su opinión sobre Coca-Cola, la gente da su opinión sobre Postobón, pero cuando son entidades institucionales, la gente asume un derecho sobre esas instituciones de crítica. La gente asume un derecho de cuestionamiento. Y sobre ese cuestionamiento, sobre esa base que le da la sociedad, es que se fomenta la institucionalidad de una organización, hablando, en este caso, específicamente de sus Fuerzas Armadas. Entonces, depende de esa relevancia de la sociedad, la supervivencia de la institucionalidad. Mire lo que nos pasó a principios de año o el año pasado con los conflictos locales internos que se tuvieron en varias ciudades, que no se respetaba la institucionalidad en ninguna de sus áreas. Entonces, es la misma sociedad la que le da esa supervivencia a las instituciones sólidas. Como la sociedad posiciona las instituciones, pero las instituciones, en este caso las institucionalidades, se componen de individuos, de esos individuos que conforman a la sociedad. Entonces es algo recíproco. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo los individuos
que son de la sociedad, pero la sociedad es la que me da mi supervivencia institucional. Entonces yo tengo que educar al individuo, en este caso a el educando que está en mis filas, para que éste pueda influir en la sociedad y la sociedad pueda mirarme con otros ojos institucionales, y esto genera una cultura ciudadana. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Necesitamos reformas en lo moral? Sí. ¿Necesitamos reformas en el pensamiento? Sí. ¿Necesitamos reformas en las estructuras internas y externas para la sostenibilidad de las instituciones? Termino con un ejemplo muy coloquial. Mire cómo el gobierno, en el caso concreto de nuestro país, está educando a la sociedad para el uso de los automóviles. Cada vez hay más ciclorrutas, menos calles para los carros, hay más impuestos, los parqueaderos, el pico y placa, bueno, todo lo que ya conocemos. Están saliendo ahora los carros híbridos, posteriormente van a salir los carros totalmente eléctricos. Ya empezamos, nos están llevando, nos están educando. Esto está también planteado en los ODS de la Agenda 2030 en cuanto a el medio ambiente y la sostenibilidad. Entonces, así mismo nosotros debemos hacer con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, poco a poco ir generando un plan, un trabajo que nos lleve a ese cambio que nos garantice a futuro sostenibilidad de las Fuerzas Armadas frente a los contextos nacionales, regionales e internacionales, entendiendo que son contextos cambiantes y que no manejamos el control de lo que pueda suceder de aquí en un mes o 2 meses. Por último, estamos presentando o redactando un artículo reflexivo para proponerlo al Departamento de Investigación de la Escuela para su análisis. Esperamos la próxima semana hacérselo llegar, en los cuales ampliamos estos conceptos, sobre todo el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, que aunque suenen similares, no son iguales, no es lo mismo. Y agradecemos infinitamente la oportunidad en estos breves minutos a ustedes aquí presentes, a los que no están presentes y nos acompañan a través de la distancia, por permitirme estos pequeños minutos de exponer nuestros puntos de vista sobre la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la perspectiva para unas Fuerzas Armadas. Muchas gracias, doctora.